El abogado Alejandro Vázquez Sánchez. Explíquenos este arroz con mango que se ha formado en la frontera con tantas implicaciones y tantas variables que realmente uno no sabe qué pensar. Sí. ¿Cuál es su opinión como experto en inmigración? Gracias, buenas noches, gracias por la invitación, Oscar. La confusión obedece a la falta de información y la información está diseminada y es contradictoria. Porque el título 8 es la ley migratoria y el título 42 fue la política de la era de la pandemia que permitía la expulsión rápida de las personas que entraban sin documentos, sin un proceso de revisión por inmigración. Que vence esta noche a las 12. Que vence mañana. A medianoche. Anoche entraron 11.000 personas en un solo día. Y el director de Frontera dijo que de esas 11.000 personas, solamente el 17% fue procesado bajo el título 42. Es decir, 17% solamente. Eso, el resto fue procesado por el título 8. Y entrevistaron a personas en la frontera y están saliendo. No todos, pero están saliendo. ¿Y están saliendo por qué? Porque tú no puedes tener 11.000 personas. Tú tienes la capacidad de detención de 20 a 25.000 personas en las detenciones de inmigración. Con unas detenciones ya llenas, tú no puedes 11.000 a 12.000 personas diarias garantizar. Tienes que soltar a las personas con alternativas a la detención. Y una vez que sueltas a las personas, supuestamente van a hacer un proceso express de miedo creíble en 30 días, pero eso en la práctica no puede funcionar, porque tú estás trabajando oficiales de asilo. ¿Qué están haciendo con las personas que están llegando a la frontera en estos momentos que cruzan hacia Estados Unidos? Supuestamente, si tú oyes las declaraciones del gobierno, están rechazando a todas las personas y están devolviéndonos, pero hoy cuando tú lees las noticias del director de Frontera que te dice que de 11.000 procesaron por el título 42, 17 y el resto, ¿qué hicieron con el resto? Porque si tú procesas bajo el título 8, tú tienes que darle el derecho. O sea, el 17%, para que nos entiendan, fueron devueltos a México. Supuestamente fueron devueltos porque los procesaron. ¿Y qué pasó con el otro 83%? Si los procesas por el título 8, le tienes que dar el derecho de decir, si el hombre te dice, ¿por qué viene? No, vengo para trabajar, supuestamente lo devuelves porque no tiene una base de miedo creíble. Pero no están haciendo ni miedo creíble porque de las personas que entrevistaron en la frontera, la mayoría dice, ¿por qué viene? ¿Qué tú le dijiste? Yo vengo a buscar un trabajo, vengo a mejorar mi familia. En realidad no tienen el personal, no tienen la capacidad, o no quieren, no sé, quiero pensar bien. Se le fue de las manos el tema migratorio a este gobierno. Completamente, porque es imposible que un día antes o 2 días antes el presidente del país, de cualquier partido que sea, tenga que salir a decir que la frontera va a ser caótica cuando tienen funcionarios que responden por eso. Tiene un vicepresidente que estaba a cargo de la frontera. No tiene sentido que después de 1 año y medio o 2, una persona sin ningún matiz político, desde el punto de vista ejecutivo, no tiene que salir a hacer unas declaraciones. No ha habido gerencia. No ha habido para nada. Pero no ha habido gerencia en Washington, porque hay una desconexión entre la realidad de un país y la política de eso. En los dos partidos. Lo que se discute no tiene nada que ver como sucede en estados que no son importantes. Es imposible que lleguen a un acuerdo olvidando el sesgo partidista, demócratas y republicanos, y sean patriotas y propongan un proyecto de ley unificado para resolver este problema. Y es imposible y va contra el sentido común por esto. Tú no puedes hacer un proyecto de ley que resuelva la inmigración ilegal. Tú no puedes hacer un proyecto de ley que diga, no tiene sentido, las leyes están, no hay que reformar nada, hay que enforzar y la inmigración legal priorizarla. Pero si tú dices, yo voy a legalizar a 14, 12 millones de personas y voy a seguir la frontera, van a venir en 15 años, va a venir el mismo número de personas, porque si tú no tienes una política coherente de atraer la fuerza de trabajo que tú necesitas, de hacer un proceso de selección de las personas que entran y de priorizar la inmigración legal, y decir la inmigración ilegal está prohibida. No aquí en todos los países del mundo está prohibida, porque no tiene sentido. Tú lo haces, ¿no? Cuando venza el título 42, que es mañana, no devuelven las personas a México, ¿los van a dejar entrar a todos? Bueno, no a todos, pero la mayoría sí. ¿Y a dónde los colocan? No, los colocan, no tienen la capacidad, los sueltan. No hay centro hoy día, albergues que pueda procesar a las personas y los sueltan en las calles y le dicen váyanse. ¿Y no hay seguimiento? No, bueno, supuestamente hay alternativa de detención cuando hay 5.000 y 6.000, pero cuando hay 14.000 no hay la logística para procesar a esas personas. ¿Y no hay inspectores de inmigración ahí? Okay. ¿No hay jueces que Los inspectores de inmigración son gente extraordinaria. Los jueces son personas extraordinarias en su mayoría. Ellos son los mismos que están frustrados con el día a día.
Porque tú no puedes pedirle a un juez que después de 5 años que llegue ahí, deporte a una familia que está viviendo aquí. Y yo he visto jueces que lo han dicho al gobierno. Tú no me vas a pedir que tú eres responsable que lo dejaste pasar. Y ahora yo lo tengo aquí después de 5 años, muchachos trabajando, y tú me vas a pedir a mí que yo lo deporte. No, yo no lo voy a hacer. ¿Se están negando a deportar? No se están negando, pero no se están plegando al gobierno, están buscando alternativas, porque es de una persona que lleva 6, 7 años aquí trabajando, estudiando, luchando, gente buena, gente sana. Si tú lo dejaste pasar, tú lidia con el problema, no me pidas a mí, o yo te pedirte a ti como máxima autoridad que resuelva un problema que lo creé yo, después de 7 años, cuando lo podías resolver en el primero. ¿Cómo se han atrasado, hablando de la burocracia de inmigración, los casos regulares de inmigración? Bueno, en Nueva York las cortes están en 10 años. ¿Tú puedes creer, 10 años en Nueva York? ¿Tú puedes creer que puede haber de atraso? De atraso, que tú pongas una corte general. Porque no tienen la capacidad de procesar, no tienen, es el número. O sea, un padre que pide a su hijo... No, ahora que tú entres ilegal. Ahora. Y te procesan y tú vives en el estado de New York. Tú das una corte final en 10 años. Oh, my God. No es un padre que pida a un hijo, no es una corte final. Solo la persona que entra por la frontera, que lo localiza en Nueva York, que tenga una corte, tú la tienes. Y esa política de reubicación de aquí, vamos a hablar de la ley que firmó hoy el gobernador DeSantis en la Florida. ¿Qué opinión tiene usted? Es una ley matizada de problemas estructurales desde el punto de vista constitucional, porque la inmigración es una ley federal y los poderes están ocupados por el Congreso. Los estados pueden hacer leyes que solidifiquen la política migratoria federal, pero que no vayan en contra. La política de transportación de personas va en contra de la cláusula de comercio, que permite el flujo libre entre los estados. La política de no reconocimiento de la licencia va en contra... Perdón, para ir despacio. Esto de que una persona, yo por ejemplo, quiera darle un ride, una cola, a una persona y esa persona es indocumentada y me detienen, ¿eso es inconstitucional? A mi modo de ver, sí. Primero porque interfiere con un poder. Es inconstitucional desde el punto de vista del Estado de regular la transportación de ciudadanos fuera del Estado, de la entrada y salida de personas fuera del Estado. Es inconstitucional. Los casos federales son claros en eso. En la cláusula de comercio, que es la que rige, el gobierno federal no tiene un poder per se, tiene poderes enumerados. ¿Cómo el gobierno federal ejerce el poder sobre los estados? En su mayoría sobre la cláusula de comercio, que regula el comercio interestatal. O sea que esto puede llegar hasta la Corte Suprema, por las demandas que se van a presentar. Va a llegar porque tiene aspectos claves desde el punto de vista constitucional que chocan contra el sentido común constitucional de los estados. El caso de Cuba. Dice el gobierno que los viajes de repatriación se van a duplicar. Es cierto que se pueden duplicar porque no había ninguno. Y se van a duplicar inicialmente con las personas que tienen ido 220B, orden de deportación. Pero eso no va a solucionar nada, porque en la medida que la situación de Cuba, a mi modo de ver, se agrave y se empeore, que va a pasar a no ser que pase un milagro, la gente va a salir con orden de deportación o sin orden de deportación, porque tú prefieres vivir fuera de Cuba con toda la experiencia que morir ahí o vegetar en vida. Y eso es la realidad. No lo van a resolver. Tienen que resolver el problema de Cuba, el gobierno de Estados Unidos, si quiere controlar el flujo migratorio de los cubanos, porque es una isla que está a 90 millas con un sistema que no permite la sobrevivencia del ciudadano común. No la permite, la gente va a salir. 7 millones, 8 millones, 2 millones, 1 millón. O sea que es probable que tengamos otro éxodo masivo por mar en este verano. Yo no puedo predecir. Lo que yo sí te digo con certeza es que eso no lo resuelve un vuelo de deportación, 2 vuelos de deportación ni 3 vuelos de deportación. El año pasado, el título 42 estaba cuántos cubanos entraron. Ahora el gobierno de Cuba está aceptando cubanos, no se sabe por qué. No estoy en contra de que se devuelvan a las personas que tengan. No lo quisiera para ningún cubano, pero es la obligación de cada estado. No lo quisiera para ningún cubano ni para ninguna persona, pero es la vida y es la realidad. Y es la ley. Ahora, el gobierno cubano no va a impedir que la gente siga saliendo de Cuba, porque hoy salir de Cuba es una prioridad para el gobierno cubano, porque resuelve un problema. La válvula de escape. Sí. Gracias, doctor Alejandro Vázquez Sánchez. En instante hablaremos de la invasión rusa a Ucrania. Francia y el Reino Unido piden incluir al grupo paramilitar Wagner en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea para aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin, el dictador ruso.